qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan Quítale la escondiendo onda. bajo las ropas, Le quito que la andan onda. en las Ya, cabezas y voy a andan en las comenzar bocas, que va encendiendo velas en haciendo un... Me callejón, ofrecí para que algo para lo están que soy hablando bastante alto los mala, lo códigos, adelanto, gritan en el pero me mercado ofrecí estas igual para cosas, mejorar, que y la para hacer naturaleza será que resúmenes, será, ¿ya? que no tiene sentido Les ni voy a contar cátedra, súper que no brevemente tiene arreglo de ninguna que cátedra, algunas ideas que que no se tiene posaron en el laboratorio pasado, para que ustedes las puedan retomar, puedan problematizar algo, o por supuesto, y lo que es lo ideal, avanzar más allá de lo que logramos, que fue bastante igual, siento yo, lo que logramos en el laboratorio pasado, ¿ya? Entonces, les cuento, mi nombre es Rocío, soy de Valparaíso, muchos saludos a todos y a todas. Comenzamos hablando de que claramente ya la educación tiene un rol que al parecer excede lo educativo y que nos interpela no solo como docentes, sino también como ciudadanos, como ciudadanas. De hecho, a veces nos parece incluso que la evaluación parece conectar ambos universos, ¿cierto? Partimos con una pregunta bien interesante, que fue ¿qué constataba la evaluación? ¿De qué era prueba, a fin y al cabo? De que el alumno estudió, de que tuvo las condiciones materiales o subjetivas para hacerlo, y ahí problematizamos desde el texto de Cerletti, por supuesto, esta lógica de demostrar conocimientos que al parecer se contradice un poco, ¿cierto?, con la lógica del derecho, con la lógica de la educación por la educación, ¿cierto?, y no en fin de la legitimación de otra cosa. Un estudiante, Nicolás, nos hacía la interpelación de que los docentes cuando evaluamos, no solamente evaluamos ideas, ¿cierto?, al modo de contenidos, sino que también evaluamos comportamientos, deseos, conductas, pero no entendidas como habilidades procedimentales, sino él se refería más bien al disciplinamiento, como eh, a estas instrucciones tácitas que acompañan la evaluación. Algo sobre lo cual divagamos bastante, ya conversamos bastante, fue que la evaluación a todos nos producía cierta incomodidad. Entonces se dio la conversación sobre qué era lo que producía esa incomodidad. Y teníamos varias opciones. Teníamos la opción que la evaluación nos producía cierta incomodidad por el proyecto de fondo que estábamos legitimando, por el proyecto ideológico que hay detrás, más que por el instrumento evaluativo en sí mismo. Había otra perspectiva en la cual la incomodidad se producía por la relación que generamos nosotros y que generamos en los estudiantes con el saber. Esta relación de jerarquía, ¿cierto? La figura como de un experto o experta y la persona que aparentemente está en una situación de conocimiento, comillas, precario. Había otra incomodidad que se debía a los límites de la evaluación. Y ahí teníamos incluso una colega que nos orientaba acerca de ciertos instrumentos que ella había construido que permitían romper un poco esos límites de la evaluación. Y teníamos también la educación como algo que nos tiene que hacer sentido, ¿cierto? Entonces ahí estuvimos debatiendo en torno algunas dicotomías que en principio nos parecían dicotomías, pero luego nos fuimos dando cuenta que no eran tal, como por ejemplo el hecho de la educación como un fin o la educación como un medio. También otra dicotomía aparente al menos fue la de educar un estudiante como un proyecto particular, ¿cierto? Y el educar para un proyecto ideológico superior, en el cual nosotros como docentes hasta el momento no tenemos cabida, ¿cierto? Otra discusión que había, que era muy interesante, era la dicotomía entre habilidades y contenidos, ya que finalmente también descubrimos que una no tenía sentido sin la otra. De hecho, en una actividad que se realizó el otro día por parte del Departamento de Educación del Comunal de acá Valparaíso, se entrevistó a Miguel Caro y le preguntaban justamente en torno a esto, y él decía, claro, o sea, habilidades
y contenido es una dicotomía falsa, no existe. O sea, comprender qué, analizar qué. La educación no tiene sentido si no está contextualizada, ¿cierto?, con los problemas y necesidades de todos, de todas las estudiantes. Y también Tere, que lamentablemente no está hoy, pero cuando ve este video, que sepa que la vamos a echar de menos, se habló de esta necesidad de botar la máscara como docente, ya que es algo que pocas veces hacemos, como decir, en realidad no lo sé todo, en realidad romper el juego, ¿cierto?, de la jerarquía, de la autoridad, romper esta relación jerárquica como saber, con el saber y demostrar que finalmente todos, todas somos estudiantes siempre, versus esta figura, ¿cierto? Esta dramatización del docente como un experto, experta que tiene la verdad única en el aula. Esas son algunas de las ideas que se compartieron en el laboratorio anterior. Pueden referirse a alguna de ellas, por supuesto. Mis compañeras no sé si quieren añadir algo y podemos empezar a desarrollar la conversación. Sí, ¿No? habíamos quedado, bueno, a mí me gustaría compartirle un pequeño texto. Mi nombre es Carolina Ábalos, yo soy de Valdivia y también soy parte del equipo que estamos organizando el laboratorio viral de filosofía, junto con Rocío, para que las conozcan, junto con Jimena Oyarzo y junto con la Jimena Hernández, que no sé dónde está, ahí está, haciendo señas, eso. Y bueno, falta mira, la Tere y falta Rosario también. Bueno, todas somos de la Reprofich. Y bueno, yo quería compartirles un texto. La verdad es que el resumen que hizo la Rocío del laboratorio pasado fue bastante interesante porque se abrió una discusión que también estaba propiciada por un texto que mencionó la Rocío, que es el que nosotros lo pusimos en el evento, de hecho, que se llama La evaluación en filosofía, aspectos didácticos y políticos. Este texto es de Alejandro Cerletti y nos parece que es súper interesante, obviamente porque somos profesoras de filosofía, pero no solo por eso, sino que porque vincula la evaluación con una cuestión filosófica y política. Con una problemática filosófica y política, y eso se puede derivar a otras asignaturas. Y entonces la evaluación dejaría de ser una cuestión meramente técnica, didáctica, o digamos como para solo medible, sino que este texto nos permite instalar a la evaluación como un problema filosófico y político. Bueno, dicho eso, a mí me gustaría como leerles un pequeño extracto de este texto que dice más o menos así: la evaluación en la enseñanza o en la educación consolida su dimensión política paradigmáticamente cuando la educación se institucionaliza. Es decir, cuando una institución debe medir la eficacia y la eficiencia del trabajo de enseñar o educar. La enseñanza y la evaluación en filosofía se inscriben dentro de esta lógica de institucionalidad, que, de acuerdo al caso, asume diversos procedimientos de control generales y específicos. Creo que aquí hay ciertas nociones que a mí me parecería interesante quizás plantearles a ustedes, que tienen que ver con la evaluación como una medición de eficacia y de eficiencia, ¿ya? Del trabajo, en el fondo, de nuestro trabajo como enseñantes y de los estudiantes en cuanto a aprendices, en el fondo, o aprendientes, por jugar con las palabras. Ese trabajo de eficiencia o de eficacia, de medir eso, Cerletti lo pone también como una forma de control. De hecho, hay ciertas evaluaciones que se llaman controles, un dispositivo de control. Bueno, esto no es nada nuevo, lo sabemos, sino que lo interesante quizás no es para este laboratorio, pero es ir pensando qué es lo que estamos controlando. No solo
por qué es un dispositivo de control, sino que qué es lo que estamos controlando, qué es lo que se quiere lograr con ese control, etc. Y lo interesante también, a propósito de todo lo que nosotros hemos pasado desde el estallido social en Chile, es que efectivamente la política hoy día se ha dado en Chile fuera de la institución, ¿sí? En cambio, aquí lo que propone Cerletti es que lo paradigmático, dice, es que la educación se vuelve un problema político cuando se institucionaliza. ¿Por qué? Porque a través de la evaluación se politiza en el fondo la educación, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, y ahí es interesante. A mi entender, creo que la evaluación es una forma de controlar el poder de la educación. O sea, ¿qué es lo que yo quiero evaluar? En el fondo, ¿estoy logrando los objetivos? ¿Estoy pasando, digamos, el contenido, logrando los objetivos, las habilidades, etcétera? ¿Sí o no? Entonces, ese horizonte político que nosotros lo albergamos y lo atesoramos desde la calle, digamos, en educación, está quizás la evaluación es una forma, una materialización, una radicalización de lo político en la evaluación. Sabemos que el currículum lo es, pero puntualmente, incluso en la sala de clase, es el instante más político, porque ahí el profesor administra un poder. De hecho, hablábamos, por ejemplo, en algún momento con el equipo que está detrás, cómo la evaluación podría responder en el fondo a una estrategia para controlar el curso o una estrategia disciplinaria. Es decir, el profesor que es más estricto pone más uno, o hace estudiar más, o etcétera, tiene más respeto, un respeto que es disciplinario, un respeto por una autoridad, un respeto a la autoridad por un autoritarismo, por una forma política autoritaria. Entonces, me parece que la cuestión de la evaluación pone a la educación en un lugar político, porque se juegan las políticas, en el fondo, entre comillas, y bien amplio, las políticas públicas, las políticas de todos. Y yo creo que por eso es un lugar a disputar tan peleado, por así decirlo, ¿cierto? Por ejemplo, que en Chile este gobierno no ha trazado nada, no ha dado nada, no ha cedido ningún ápice de lo que debiese haber cedido, de lo que se le ha pedido. Eso nomás quería decir, y bueno, recordarles que damos las palabras, las pueden pedir a través de las manitos de Zoom, y tienen, en general son 2 minutos, alrededor de 2 minutos para hacer las intervenciones. Eso. ¿No? Silencio. Carlita, adelante, por favor. Ahí hay otra palabra también. Hola. Hola, Carlita. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Bien. ¿Pasó el resfriado? Sí, pasó, pero yo no sé si les había contado, pero vivo al lado de la comisaría de Colón, aquí al lado de la Plaza Victoria, y la verdad es que se llevaron varios dirigentes sindicales detenidos. Hoy día. Empezó luego la revuelta en Valparaíso. Sí. Pero eso está bien. Bueno, o sea, en este contexto no. En ese contexto no, porque se van a enfermar. Ya, bueno, me atreví a pedir la palabra. Primero agradecer el espacio de reflexión, sobre todo si es que viene de la filosofía. Y la verdad es que a mí no me gusta tomar la evaluación como algo tan negativo, de que la evaluación solamente lo que hace es proteger el status quo que tiene la política de turno o el gobierno de turno. Yo creo que la evaluación, nosotros también tenemos que reflexionarla, tenemos que repensarla, porque dentro de cualquier asignatura, no solo desde la filosofía,
el espacio de reflexión en donde nuestros estudiantes piensan por ellos mismos, no solo se hace en la filosofía, también se puede hacer en historia, se puede hacer en música, y yo sobre eso quizás hacer un instrumento, ¿ya? No un instrumento que beneficie los contenidos que me da el Mineduc, sino un instrumento que me ayude a tratar de ver si es que los objetivos, a partir principalmente de las habilidades que tiene el objetivo, se cumplen o no se cumplen en mis estudiantes. Yo siempre le digo a mis estudiantes, siempre me preguntan, profe, ¿usted qué piensa sobre esto? Y yo siempre les digo que en realidad no importa mucho lo que yo piense, lo que importa es lo que ellos piensen. Entonces yo creo que es fundamental entender hacia dónde va el proceso evaluativo y también a qué parte del proceso evaluativo yo le pongo más énfasis, porque si le voy a estar poniendo énfasis a la nota sumativa, a lo sumativo, evidentemente va a seguir pasando que el mejor profe va a ser el profe que pone más uno. Sin embargo, el mejor profe debiera ser el que, no llegando a la evaluación sumativa, a partir del proceso, da la oportunidad de retroalimentar los aprendizajes. Y eso también es parte de la evaluación. Y no necesariamente es la que le ponemos más atención. Y de hecho debiera ser lo que tiene debería tener más atención. Por eso que hoy día se valoriza mucho más el proceso más que el resultado. Entonces yo creo que hay que repensar primero de qué forma estamos evaluando, qué tipo de evaluación estamos utilizando y hacia qué estamos apuntando. Porque definitivamente si hablamos de las pruebas estandarizadas como la PSU o el CIMSE, no aportan para nada el desarrollo crítico de mi estudiante y la potencialidad de sus habilidades, sino simplemente contenidos que, tal como hablaba Carolina anteriormente, benefician a cierta parte de la sociedad que es la que está gobernando. Eso. Súper, Gracias, Carolina. Carlita. Genial. Tenemos a 216148, luego Cristian, luego Sebastián, luego Laura. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, Ya, disculpen, mi nombre es César Burgos, soy de Recoleta. Genial. Me pidió ingresar una clave y es la que sale ahí, por eso no está mi nombre, ¿ya? Pero parece que es la realidad. Vamos a tener que, con un código barra o con número, empezar a identificarnos. Primero que todo, dar las gracias y felicitarlas por esta instancia, y qué bueno, porque en realidad se dan estas instancias ahora, y que vamos a compartir y hacer lo que al menos en esta comuna se ha llamado ocio pedagógico, es decir, poder hablar de estos temas y que los profesores tengamos estos ámbitos para poder conversar. En cuanto a la evaluación, chuta, es un temazo, la verdad que es un temazo, hay que ser bien valiente. A ver, primero que nada, lo voy a ver desde la perspectiva de la realidad que yo trabajo. Yo trabajo, la gran cantidad de horas que tengo por contrato son en un liceo de adultos, en la jornada de la noche, ¿ya? Y ahí los contextos de evaluación son totalmente distintos. Y la otra realidad es un centro de validación en La Reina, ¿ya? Con otro tipo de estudiantes, con muchas características de carácter de aprendizaje. Y claro, la evaluación tiene que ser otra muy distinta. Entonces, primero, cuando uno evalúa, como docente tiene que ver que lo que va a evaluar es aprendizajes. Lamentablemente, desde nuestras autoridades se hace ya de por sí una mala administración del lenguaje. Yo he escuchado hablar, incluso algunos profesores, de que están preocupados de los contenidos, de pasar los contenidos, ¿ya? De seguir ese eje. Entonces, cuando uno evalúa aprendizaje, lo que está evaluando son adquisiciones o modificaciones de conductas. Y las conductas son las formas de pensar, sentir y actuar. O sea, no solamente en el ámbito cognitivo y lamentablemente, de acuerdo al plan del programa, etcétera, nos vamos quedando en eso solamente. Y bueno, ustedes nombraron estas cosas, la verdad que la idea es poder articularlas. Y muchas veces he visto, y yo también algunas veces he caído en eso, a Dios gracias, las instancias me han perdido aprender de ello, que las evaluaciones a veces incluso son utilizadas como elemento
punitivo y de control, como muy bien habla. Y eso parte también porque la cultura que se nos ha entregado, en conforme a la evaluación y al modelo que nosotros tenemos, modelo político, sistema general que nos regula, es un modelo que forma un hombre que es competitivo, una persona competitiva, una mujer competitiva. Por lo tanto, las evaluaciones lamentablemente son vistas como un elemento de competencia, no de colaboración, no de crecimiento. ¿Ya? Y todas estas evaluaciones estandarizadas están rompiendo justamente con el principal propósito de la evaluación. ¿Ya? O sea, Einstein, si no me equivoco, era el que decía, yo no puedo medir la habilidad de un pez por su capacidad de trepar árboles. Entonces, todos tenemos habilidades distintas, todos tenemos estilos de aprendizaje distintos, todos tenemos capacidades distintas. Y se ha hecho un manoseo en cuanto a que hay que evaluar contenidos, que hay que evaluar objetivos, que hay que evaluar habilidades. Cuando uno pregunta, bueno, entonces, ¿qué vamos a entender por habilidades? ¿Qué vamos a entender por actitud? Y le pregunta a 3 expertos, pedagogos o jefes técnicos, tenemos 6, 7, 8 respuestas distintas. Y eso es porque, lamentablemente, como muy bien señalan ustedes, las políticas educacionales vienen desde una autoridad, desde una institucionalidad, y que está hecha así. Y que no es solamente de este gobierno, sino que ha sido así desde todos los gobiernos que han transitado. Y ellos, ya viene el otro gran problema, y el problema que se está reflejando en nuestra sociedad con este levantamiento de parte de la gente, es que la soberanía, es decir, lo que nosotros consideramos mejor para nosotros, ya no lo ejercemos nosotros. Fíjense, todos son paneles de expertos que están institucionalizados. Son expertos los que dicen qué es lo mejor para nosotros con respecto a nuestro fondo, qué es mejor para nosotros con respecto a la salud. Y obviamente hay un panel de expertos que dictaminó que era mejor para nosotros como sociedad que los estudiantes no tuvieran filosofía, que los estudiantes del tercer y cuarto medio ya no hagan más educación física, no tengan más historia, porque los contenidos ya están pasados desde octavo hasta segundo medio. Entonces, las instancias donde nosotros como docentes podemos opinar no están, porque dependemos de un panel de expertos. Y ese mismo modelo ha entregado también el modelo dentro del aula de que el profesor tiene el poder, pero no ejerce una autoridad, no autoritarismo, sino que una autoridad, es decir, un reconocimiento por parte de la comunidad educativa que el docente es el que va a acompañar y guiar al estudiante, no al alumno, al estudiante en el proceso del aprendizaje. Entonces, cuando lo sometemos a los estudiantes a una evaluación, lamentablemente ya de por sí todos estamos viendo que la evaluación es un elemento de competencia, de mostrar rendimiento, y los que quedan atrás tienen que ser estigmatizados y tienen que ser de alguna manera cuestionados, criticados. ¿Ya? El chico que le va mal en matemática, pero le va súper bien en arte, es criticado, sometido a reforzamientos, nivelaciones, incluso hay memes donde Ya estamos dice, como pasaditos en el disculpa, tiempo, son 2 minutos sí, nomás, así que le disculpa, vamos a dar la palabra, disculpa, pero sí, disculpa, es eso, la ya, labor muchas de la gracias. moderadora. César, sí, Gracias. de hecho quería mencionar que lo que dice César es bastante importante porque nos conecta con algo que también se mencionaba en el laboratorio anterior, que es que la evaluación contiene ciertos valores, ¿cierto? En el caso de la evaluación que al parecer aplicamos en el marco de este contexto y el sistema chileno, claro, está enfocada en la competitividad, como mencionaba él, en la evaluación individual. Entonces la pregunta es también si podemos potenciar otros valores y qué valores nos gustaría potenciar en torno a la evaluación. Viene Cristian. Vale. ¿Cristian? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Quería retomar el tema del tema de la evaluación desde el otro punto, también de un punto idiosincrático. Hay una frase bastante usada que es: ¿a quién le ha ganado este? O sea, como si uno viniera a esta vida a competir con alguien. Yo reconozco que mis alumnos lo primero que me preguntan es si es con nota el trabajo o la actividad que vamos a hacer, porque si no es con nota, no me pescan. Y literal, muy pocos alumnos son capaces de entender este proceso sin sin el efecto punitivo de la evaluación. En este momento tengo
debo iniciar un taller de filosofía en primero y segundo medio, que fue porque como nos disminuyeron las horas, me dieron ese cupo. Y lo primero que me preguntaron, ¿a dónde va la nota de esto? Entonces, de una u otra forma es idiosincrático. Entonces, cuesta bastante transformar la evaluación en algo un poco más profundo, tomando en cuenta que hasta en Los Simpsons se ríen cuando estaban de paro los profesores y la Lisa Simpson le pedía a la mamá, evalúame, evalúame. Es parte de un proceso en el que estamos viviendo. Desgraciadamente esta cuestión es más de fondo que lo que podemos cambiar nosotros. O sea, nosotros podemos hacer nuestro intento ahí. Pero no es solo el sistema, es la sociedad en general que está funcionando de esta forma. Mi humilde opinión. Muchas gracias, Cristian. Rocío, Sebastián, solo, ¿sí? Rocío, Sí. espera un segundo, solo como yo pienso, estamos obligados a evaluar, ¿ya? Y como pensando en que tenemos la mejor forma, los mejores dispositivos de evaluación, es decir, considerando lo que decía la Carla, ¿cierto? Es decir, tomando la evaluación, digamos, como de la mejor manera en que se pueda hacer, aún así es un, perdón, pero aún así funciona como un dispositivo de control. Aún así, o sea, pensando en lo mejor, y ya que lo que estoy tratando como de meter lo que dice Sarletti para que lo cuestionemos. En los mejores de los mundos evaluativos, la evaluación es un dispositivo de control, porque yo controlo si mi estudiante aprendió lo que le enseñé de la mejor manera, los mejores contenidos, los mejores objetivos, las mejores habilidades, todo. Pensemos en el mejor de los mundos. Y el Estado o la institucionalización de la educación me evalúa a mí. ¿Sí? Tenemos las pruebas estandarizadas, pero si no son pruebas estandarizadas, podrían ser una prueba en un bachillerato, podría ser la evaluación final, etc. Hay un dispositivo de control que opera sobre esta mecánica educativa. Entonces, a mí me parece que que la evaluación puede tener las mejores de las formas, y que yo creo que entendiendo la evaluación como un sistema de control, que habría que ver también y pensar en conjunto cómo sería el mejor sistema de control la evaluación, digamos, y ahí me sumo a lo que dice la Rocío, ¿cierto? Así como qué valores están ahí puestos. ¿Cómo saber sin controlar aquello que no se evalúa, esos conocimientos que no se evalúan? Porque los estudiantes aprenden igual otras cosas que no evaluamos. Y parece que eso que no evaluamos está en la dimensión de la libertad, de una especie de emancipación, aquello que no evaluamos, que no está controlado. Entonces, ¿cómo sabemos, cómo nos enteramos, no para controlar ni para evaluar, sino que para saber que tengo un sujeto distinto a mí, que aprende de manera distinta, también cómo llegamos a ese lugar? Y ese lugar también pueden ser las otras asignaturas, es decir, cómo sé que, no sé, por un estudiante las matemáticas le hizo sentido de otra forma, que no son las que yo evalúo a través, por ejemplo, que tiene que ver más con procesos, etc. Eso nomás quería decir. Súper. Tenemos tenemos a Sebastián, luego Laura, Armando y Carlos. ¿Se escucha algo? ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, hola Sebastián. Bueno, me presento, yo soy nuevo, fui de su laboratorio anterior. Yo soy Sebastián, soy profesor de biología de Viña, y he estado escuchando atentamente sus opiniones, pero me gustaría llevar la discusión a otro punto, que yo creo que es un poco, como abstraerse un poco de forma más general. Porque la educación que plantea en el texto Sarletti, o sea, cuando plantea la educación, la plantea desde que está inscrita dentro de un sistema político. Exacto. Y el sistema político dentro del cual nosotros formamos parte es el sistema capitalista neoliberal. Por lo tanto, eso, cuando uno decide ser profesor, a uno te interpela a ti, y cuando uno se va volviendo más crítico con respecto al sistema, y te lleva a una consideración ética. Porque uno se pregunta, ¿quiénes se están beneficiando con la educación que se está impartiendo? ¿Los grupos históricamente oprimidos o está siendo beneficiado la clase dominante? Y
¿a qué proyecto político, ideológico pertenece eso que estamos haciendo y esas prácticas que estamos teniendo? Y dentro de todo lo que hace el profesor, donde está la enseñanza, donde está la planificación y también está inscrita la evaluación, uno, bueno, aquí lo plantea otro autor que es Giroux, que plantea, uno tiene tres opciones. O tú resistes, porque las escuelas no son solo dispositivos de reproducción, las escuelas son espacios también de resistencia, de contradicciones. O tú resistes y te opones a esta visión hegemónica de la sociedad y de la educación, o decides reproducirlo. Entonces, yo creo que hay que plantear la evaluación, nuestra evaluación, desde un punto de vista alternativo, y no utilizando las mismas lógicas que ya están instauradas. Las evaluaciones estandarizadas, por ejemplo, al fomentar la competencia y el individualismo, rompen algo que es esencial para generar aprendizaje, que es ese vínculo pedagógico que uno genera con los estudiantes. Un profesor no puede llegar y enseñar nada. Uno tiene que conocer al estudiante, entrar con los estudiantes, conocer su historia, conocer su contexto, porque la pedagogía es algo súper contextual, entonces es súper difícil comparar la eficacia de una escuela con respecto a la eficacia de otra escuela, porque aluden a contextos totalmente distintos. Entonces hay que romper con esos paradigmas que nosotros nos enseñan y que tenemos internalizados para poder realmente generar una evaluación que responda a la justicia social, desde mi punto de vista, y a los grupos socialmente e históricamente oprimidos. Llamemos los pueblos originarios, llamemos los pueblos afrodescendientes, hablemos de las mujeres, hablemos de, no sé, el LGTB, etcétera, etcétera. Eso. Muchas gracias. Excelente. Laura, cuéntenos. Ahí. Laura. Hola, ¿cómo están? Así. Hola, Hola, bien. Desde Uruguay, ¡Ay, me excelente! enteré por Facebook y me encantó la propuesta de tener un espacio de intercambio. Yo seleccioné, en base a lo que fui escuchando, 5 ítems. El primero, el hecho de que los cuerpos estén en una institución, y también por lo que decía Sebastián, en un determinado contexto histórico, el hecho de estar en una institución, en un curso, hace que se implique la evaluación, de que voy a estar evaluado, de que voy a recibir una nota. También lo que decía el otro compañero, que preguntaba dónde va la nota de lo que hago, ¿no? Y bueno, también el docente tiene, el otro punto que pensé, el tema que el docente tiene que evidenciar y documentar lo que enseña. Entonces precisa evaluar para poder justificar lo que enseñó y es mirado su cuerpo y lo que él hace es visto por otros, por inspectores y por directores, que le exigen determinados temas a dar y determinados temas a evaluar. El otro tema que también quería plantear era que la evaluación también implica una autoevaluación, no solo es la evaluación de lo que voy a dar, sino también de cómo lo enseño y cómo le llega al alumno. El otro tema también que quería plantear es la evaluación como proceso, que es desde que planifico qué es lo que voy a dar, que me baso en un programa que ya está estipulado, y hasta todo el proceso de dar la clase, ¿no? Hasta el final, que es cuando le llega la prueba materializada en el estudiante. Y el quinto punto es que me parece muy interesante cómo evalúan en inglés, no sé si en los demás países es igual, pero en Uruguay es progresivo, no sé, me refiero a inglés de inglés particular, e institutos que tienen que ver con Inglaterra y con Estados Unidos. No sé cómo es en los otros países, pero en Uruguay es progresivo y empiezan a unir palabras, buscar la palabra más importante de un texto, relacionar palabras con imagen. No sé si es igual en los otros países, pero es muy interesante el estilo de evaluación en inglés, que te lleva desde un nivel menor hasta un nivel mayor, y ahí vos podés acompañar a los estudiantes, porque podés evidenciar diferentes características de cada uno. Pues se van a destacar un análisis de un texto, o en el poder comparar una imagen con un texto. Esos son los 5 puntos. No sé si fui muy rápido. No, buenísimo. Bien.
Muchas gracias, Laura. Sí, buenísimo lo que menciona Laura, porque además ya se hace más patente esta concepción de la evaluación como un instrumento de doble filo, ¿cierto? Nosotros creemos que estamos evaluando, estamos controlando, disciplinando, que en efecto lo estamos haciendo, como mencionaba Sebastián, estamos validando un sistema, un modelo, pero también eso parece dar cuenta de nuestro trabajo, ¿cierto? También es un modo de justificar lo que estamos haciendo. También estamos siendo controladas, controlados a partir de ese instrumento. Jime, ¿querías decir algo antes de seguir con las palabras? Sí, quería retomar bueno, en realidad como retomar estas cosas, pero sobre todo desarrollar la pregunta que planteaba la Caro hace un momento atrás. Primero mencionar que con Carlita, ¿cierto? Me hacía la pregunta de cómo dejar de negativizar la evaluación, ¿no? Cómo dejar de odiar, ¿cierto?, la evaluación, porque efectivamente es lo que me pasa, sobre todo ahora que hemos estado hablando como 2 semanas del mismo tema, que nos hace observar, ¿cierto?, que efectivamente es odiar. Dime. La emoción, o nos están hackeando. Parece muy bien observarlo. Pero después además pensaba en una de las cosas que mencionaba Caro luego que compartió, ¿cierto?, la cita, cuando decía que según lo que nos menciona Cerletti, ¿cierto?, evaluación, perdón, es como controlar el poder en la educación. Entonces me preguntaba también a sí misma como, bueno, y en ese juego, precisamente en lo que se menciona, ¿cierto?, en el texto de Cerletti, ¿cuál es el poder que nosotros tenemos como profe? Y a eso, luego me fui a la pregunta de la Caro, cuando la Caro dice, ¿cómo saber sin evaluación qué sujeto tenemos al frente? Que es una de las preguntas que yo rescaté, ¿cierto? Y ahí me puse a pensar en el fondo que, claro, nosotros hacemos esta relación de quien aprende y quien enseña, pero entonces podríamos hacer una distinción con respecto a que quien enseña quien aprende es el estudiante y quien enseña es el profesor. Pero a mí me parece que el gran poder que hay precisamente en la evaluación es entender que tanto el estudiante puede aprender como enseñar y que el profesor también puede enseñar y aprender. Entonces, en esa lógica, me parece a mí que radica finalmente ese poder que nosotros podemos tener con el estudiante, que finalmente tiene que ver con esa lógica de relación que Cerletti que menciona en el texto. Que desde ahí nosotros podemos rescatar y considerar, porque es la única forma también que nos permite en esta relación intensa y continua desarrollar finalmente un proyecto político, que es el que propone también Cerletti en el texto. Entonces, es la única forma, ¿cierto?, me parece a mí, o quizás una de las formas, como la que estoy pensando, en la que yo puedo ver que puedo establecer una relación, si bien es cierto, puede darse a través de una evaluación, pero también despejando la evaluación, siempre va a quedar la relación que yo voy a tener finalmente con el estudiante. Entonces pensaba en esa idea de poder, que es la relación finalmente con el otro. Eso. Súper. Armando. No, estaba Sebastián hace rato. Disculpa, Jime. Rocío. ¿En serio? ¿O no? No. Sebastián G. No está. No. Sebastián habló recién. Ahora perdón. Luego habló Laura, luego está Armando y después Carlos. Armando. Y la Jime, ya. Nuestra Jime, sí. Armando, ahí está. Sí, ya me escuchan, me imagino, ¿no? Sí. Súper bien. Sí. Pues primero que nada, esta es la primera vez, no estuve en los laboratorios pasados. Bienvenido. De hecho, el formato de laboratorio es algo nuevo para mí también. También. Para nosotros también. Igual, la participación que yo quería hacer era de una de las cosas que se mencionó un poquito al principio, creo que fue Carlita la que lo mencionó, que estaba hablando algo de, se preguntaba o decía cuál es el mejor profesor, el que es capaz de dar un mejor resultado o el que es capaz de dar un mejor proceso. Y de ahí, pues como que me llamó la atención, me saltó la venita para preguntarme cuál es el mejor profesor, existe un mejor profesor. Y las participaciones se fue dando, que creo que esto estamos todos de acuerdo, que los alumnos todos son diferentes. Ahorita pusieron el ejemplo de Albert Einstein, ahorita estaban hablando de las matemáticas y el arte, que siempre es como, si no sabes matemáticas, eres burro automáticamente. Y creo
estamos de acuerdo en que pues, los alumnos son diferentes. Ahora mi pregunta sería, ¿los profesores tienen derecho a ser diferentes o todos tienen como que aspirar hacia un ideal? Porque si estamos hablando de mejor o peor profesor, pues significa que no hay para la individualidad, no hay cabida para yo doy mi clase de esta manera, yo doy mi clase de esta otra manera. Y así puntualmente serían 3 preguntas. La primera sería si el profesor tiene derecho a su individualidad o tiene que aspirar a un ideal. Y si existe un ideal, ¿quién lo va a marcar? Porque pues cada alumno busca algo diferente en un profesor. Hay alumnos que quieren retos, que quieren que el profesor los rete. Hay alumnos que quieren que el profesor los pase. Hay alumnos que quieren que el profesor vaya más allá de la clase. Hay alumnos que les encanta que el profesor dé sus temas y ya, que sea meticuloso. Si la vara de mejor profesor la pone un director, pues entonces sería, pues, ¿cuál es el mejor obrero? ¿Cuál es el que se queja menos? ¿Cuál es el que llega más temprano? ¿Cuál es el que... un obrero, vaya. Y pues esas serían mis 3 dudas. La primera, ¿el profesor tiene derecho a su individualidad o debe aspirar a un ideal? Si debe aspirar a un ideal, ¿quién va a marcar ese ideal? Y la última pregunta, si existe ese ideal, si alguien específico lo va a marcar, pues, ¿cuáles serían las pautas de ese ideal? Creo que eso sería... Excelente, Armando. Tremendas preguntas que nos deja. Carlos, adelante. Adelante, estudio. ¿Me escucho? Sí, sí, fuerte y claro. Está bueno, hay como varias aristas. Estoy de acuerdo con varias cosas que se plantean. Como que voy entendiendo como un poco que la evaluación como que va cumpliendo un rol dependiendo de los sujetos que la realizan. ¿Cierto? O sea, dependiendo de quién es el evaluador, ¿ya? O el que guía el proceso evaluativo, va a ser el rol que va a cumplir. ¿Ya? Entonces, claro, mayoritariamente hay muchos docentes probablemente, profesores, profesoras que están alineados como con este rol un poco de selección, digamos, media salvaje, ¿cierto?, que impone el neoliberalismo, ¿ya? De forma intencionada algunos, una minoría quizás, otros simplemente por la inercia, ¿cierto?, de la realidad que es un poco gigante. ¿Ya? Simplemente van y hacen su pega, ¿cierto?, evalúan esto, digamos, esto está bien, esto está mal, ¿cierto?, o como sea que lo orienten. Entonces, la pregunta que hay que hacerse, ¿cierto?, también igual como que me va quedando claro que es como, ¿para qué evalúa un profesor que se dice crítico, ¿cierto?, que se dice como transformador, ¿cierto?, todas esas miradas, ¿cierto?, más críticas de la sociedad. ¿Para qué? ¿Para qué lo hacemos nosotros? ¿Ya? Desde esa mirada. Creo que, claro, si vamos como quizá el proceso de cómo aprende el estudiante, así más básico, claro, la evaluación en el fondo yo la voy entendiendo como, claro, hay una pregunta, ¿cierto? Y hay una posibles respuestas, ¿ya? Entonces, el estudiante tiene que elegir cuál va a ser su respuesta, ¿ya? Tiene que elegir cuál va a ser su respuesta y en eso influyen múltiples cosas, ¿ya? Y no necesariamente esa respuesta se la va a dar el profe, pero el profe sí la orienta, la construye, como que la va manejando, ¿cierto? Moldeando. Entonces, claro, nosotros tenemos que ser capaces de jugar un poco ese juego, ¿ya? De validar ciertos conocimientos, ¿ya? Porque no está mal, o sea, pero aquellos conocimientos que le permitan al estudiante, ¿cierto?, tener una mirada como crítica, ¿cierto?, de su realidad. Entonces, es como que le permita, ¿cierto?, percibir, seleccionar, ¿cierto?, intencionar de que vamos a validar el conocimiento que le permita a él transformar la realidad también. Como que un poco por ahí va mi reflexión. Súper. Gracias, Carlos. Bacán. Jime, con J, cuéntenos. Bueno, yo estaba mirando el texto de Cerletti y bastante lo que usted trataba de relacionarlo con lo que iban diciendo ustedes en muchas de sus intervenciones. Y pensaba lo que él decía básicamente en esta instancia, de que él veía una instancia objetiva y una subjetiva del docente. La objetiva, esta repetición, y la subjetiva, la recreación.
Y a mí me hizo mucho sentido cuando él habla de esta suerte de el docente como anticuario, en esta lógica del anticuario que él dice, habla en definitiva de los docentes de filosofía, pero él dice, esta lógica del anticuario filosófico que atesora joyas para ofrecerle a algunos pocos privilegiados, enmudece el filosofar y mutila su dimensión pública. Y me acordé de varios profesores universitarios que yo tuve, por ejemplo, cuando me estuve formando en filosofía en la Universidad de Concepción, que eran solo transmisores de conocimiento, donde tú no podías participar de ninguna idea, o sea, con suerte repite lo que dice tal o cual autor, y que justamente tiene que ver con eso, que es como el privilegio de algunos, y no es para todos. Ahora, un poco lo que decía Armando en el tema de, yo creo que está ahí un poco el tema, o sea, yo me pongo de qué lado, del anticuario, del reproductor, o de aquel que intenta facilitar la creación del estudiante. Que no es fácil, porque él dice, el rol Cerletti dice, el profesor debe crear condiciones para que los estudiantes puedan hacer propia una forma de interrogar y una voluntad de saber. Y eso es complejo, porque nos choca, por ejemplo, con el tema de la nota, de lo que hablábamos recién, del tema de que ya, pero hacemos esto, y esto lleva nota, o no lleva nota, entonces no lo hacemos, pero de alguna manera ir construyendo aquello, porque yo creo que darle la vuelta al sistema en el que estamos metidos, y es un tema que yo creo que muchos nos hemos preguntado si queremos efectivamente ser sujetos de cambio o vamos a ser meros reproductores del sistema, y lo encontramos en todas las asignaturas, que uno encuentra reproductores de contenido. Ahora, en ese sentido, siguiendo lo que decía Cerletti, yo me encontré con un libro que encontré súper interesante y que se los recomiendo, que es un libro que se llama Yo paso de notas, de la María Luisa Domínguez, que es una autora española. Ella es docente de aula, tiene 30 años de ejercicio docente, en el 2005 ella se retira, ella pasa a ser inspectora, así como que sube de grado. Ustedes se han dado cuenta que muchos buenos docentes, parece que cuando son buenos docentes los premian sacándolos del aula y metiéndolos en cargo técnico pedagógico, cuando en realidad la cosa debería ser como al revés. Ella pide su vuelta al aula y termina, digamos, se jubila ejerciendo como docente. Y el texto es súper interesante porque ella justamente dice, yo tengo dos caminos, o trabajo del método tradicional, no voy a tener problema, mi sala no se va a mover, voy a tener que hacer las pruebas objetivas, etcétera, o trato de trabajar centrado en los estudiantes, como persona, pero tengo que distribuir la sala de manera distinta, tengo que hacer otro tipo de evaluaciones, y empiezo a trabajar con la bitácora. Y texto, que yo lo que encontré más interesante es que el libro habla todo el rato de los cuadernos de sus alumnos, porque ella habla del cuaderno del estudiante no como revisemos la tarea y pongámosle un timbre si la hizo, sino del proceso de reflexión que se va haciendo, y fundamentalmente el proceso de autoevaluación. Entonces, ella dice, no lo logré al principio, los chicos tratan de ponerse inmediatamente la nota más alta en la primera autoevaluación, pero ella dice que después de 2 años de que empieza a trabajar con los estudiantes en este proceso de autoformación y de autorreflexión, cuando encontraba trabajos interesantísimos y ella les ponía la nota máxima, se daba cuenta que ninguno de esos estudiantes se había puesto la mejor nota. Siempre los alumnos encontraban que sus trabajos podrían haber sido mejores. Y eso lo encuentro súper interesante, y yo creo que experiencias como esas se pueden hacer. Ahora, ¿cómo uno deja de ser solamente una isla y lo trata de relacionar o hacerlo en red con otros colegas? Es complejo, porque en realidad uno termina siendo el que va a contrapelo, el que hace las cosas distintas. Convencer, digamos, a las autoridades educativas para ellas fue súper complejo, porque en general lo que se hacía era eso, era cuestionar esta forma más compleja de hacer clases desde lo, no sé, como doméstico, de que el colega que llegaba después se enojaba porque las sillas estaban en cualquier parte o estaban en círculo, cuando él necesitaba su clase derechita y los alumnos mirándose la nuca uno al otro, digamos. Pero yo creo que ese ejercicio hay que hacerlo, y es interesante estos espacios como para ir recolectando experiencias educativas que sí efectivamente dan resultados. Porque el tema es preguntarse eso, ¿vamos a ser reproductores meramente o efectivamente queremos ser actores de cambio? Jimé, te pido un favor, ¿podrías dejar el nombre del texto que mencionaste en el chat? Por favor. Este librito se llama Yo paso de notas, de la María Luisa Domínguez. Yo lo voy a dejar y lo voy a anotar, está en Amazon, Busca Libre, lo pueden encontrar, es autora española. Súper. Antes de darle la palabra a Carlita,
Sí, yo creo que hay un tema ahí con quería rescatar algo que habían mencionado, porque creo que se van revelando como 3 aspectos y funciones también de la evaluación. Ya está ahora, frente a lo que dice Caro, yo discrepo un poco de que, no sé si quiere decir eso, por supuesto, pero discrepo un poco como que el hecho de evaluar no sea posible. Claramente el hecho de sopesar es como algo, para mí lo problemático no está tanto en la evaluación como en los conocimientos que legitimamos o en el proyecto o en los valores que legitimamos detrás de esa evaluación, como mencionaba Sebastián. Ahora, es súper interesante, por ejemplo, lo que mencionaba Armando, porque Laura nos decía adelante que la evaluación también es un método de control docente, ¿cierto? Y Armando suma esto que no solo es un método de control docente en la medida que fiscaliza nuestro trabajo, sino que además es un instrumento, la evaluación es un modo de estandarizar la práctica docente. Y eso es súper interesante porque, claro, si no ampliamos las posibilidades del instrumento, ¿cierto? Terminamos estandarizando nuestra práctica, sobre todo, como decía ahora Jime, con todas las condiciones que se nos dan en el colegio, que cuando uno quiere diversificar realmente la evaluación o la enseñanza, sí es cierto que hay un montón de trabas, ¿ya? Entonces tenemos que la evaluación va cumpliendo como varios roles. Hay un rol social, me da la impresión en cuanto a la legitimación de cierto conocimiento y que una disputa que hay que dar que refiere a lo curricular, ¿ya? Hay una función además que es particular, como mencionaba Armando, que está determinada por quien ejerce la evaluación, por los y las docentes, y además tiene una función que es interpretativa, o sea que la evaluación, además del ámbito curricular y ya la determinación de las y los profes, está cómo le interpreta el estudiante. La evaluación pasa a ser casi un instrumento de negociación en la relación con los estudiantes. Entonces, como interesante ir considerando estos ámbitos. Ahora sí, Carlita, discúlpeme la interrupción, adelante. Ya, muchas gracias. Bueno, quería responder a lo que planteaba Armando recién, que era cuando hablaba de mejor y peores profes. La verdad es que suena bastante feo, porque nosotros mismos estamos criticando eso de decir que tenemos buenos o malos estudiantes. Pero yo me atreví a utilizar esa palabra porque creo que un profe que es capaz de replantear sus prácticas, un profe que es capaz de usurpar espacios dentro de la comunidad educativa para repensar sus prácticas, sí es mejor profe. Que un profe que principalmente hace lo que hablaba recién Jimena, del anticuario, que encontré una maravillosa forma de poder nombrar a estos personajes que en el fondo repiten y siguen repitiendo ciertas cosas. Entonces, lo que yo pensaba era que yo creo que lo importante es, insisto, tomar la evaluación desde un conocimiento hacia mi estudiante, que no tengo por qué cuantificar. Yo creo que ahí está el problema de la evaluación, cuando nosotros cuantificamos. Siento que yo a partir de la evaluación puedo conocer a mis estudiantes a través de un proceso. Ahora, comparto lo que decía una colega anteriormente, que no me acuerdo su nombre, que era precisamente cuando nosotros actuábamos dentro de la comunidad educativa de manera individual y en el fondo también como que íbamos en contra de estas prácticas, no funciona mucho. Las prácticas individuales no funcionan si no funcionan las prácticas colectivas. Entonces ahí me veo yo, el profesor de filosofía, solo frente al mundo, y este mundo está lleno de anticuarios, ¿no es cierto?, que dan notas y que le ponen más atención a la nota que al proceso, etc. Entonces yo creo que ahí lo relevante es cómo el profe también ejerce su rol político de arrebatar espacio, que no le va a dar UTP, no le va a dar subdirección, que es precisamente repensar nuestras prácticas docentes y cómo yo puedo mejorar no solo en temas evaluativos, sino en temas pedagógicos en general. Entonces yo creo que eso es lo más importante, por eso me atreví a decir esto de los buenos o malos colegas. Buenísimo, Carlita. A quienes han levantado la mano, les cuento que
tienen que bajarla después de hablar para saber si Yo la las estoy bajando. para saber si la están levantando de nuevo o no. Rocío, Sí, yo por si acaso yo las voy bajando. Fabuloso. Así que, por ejemplo, ahora le tocaría, según yo, a Sebastián, luego a Laura. A Brenda y a Leandro. Sí. Vamos. Sebastián. Bueno, súper interesante la línea que ha llevado la conversación. Bueno, respondiendo un poco a Armando a esto del ideal del profesor, yo creo que eso del ideal del profesor en términos de la racionalidad capitalista, el profesor que es súper bien tiene muy buen puntaje y sale destacado en la evaluación docente. Yo creo que eso es el mejor profesor, pero en términos de lo que nosotros vamos a considerar como profesor, viendo desde una perspectiva contrahegemónica, yo creo que el profesor tiene que ser, como dice Gramsci, perdón, no sé cómo se pronuncia, un intelectual orgánico que se hace parte de los contextos del cual pertenecen sus estudiantes. Entonces, el profesor se tiene que hacer parte de las condiciones, o sea, yo creo que un buen profesor debe hacerse parte de las luchas sociales o de las condiciones de opresión y marginalidad en la cual viven hoy en día muchos estudiantes en Chile y en general en Latinoamérica. Y también hay que entender que el currículum no es solamente el contenido que está en el documento ministerial, las prácticas sociales de las escuelas también son currículum. Cuando estas cuestiones donde el estudiante tiene que venir, ¿no es cierto?, con impecable, sin piercing, etcétera, sin teñidos de pelo, sin nada, estás negando de alguna forma la identidad de ese estudiante. Entonces, esa es una práctica social que también obedece a un currículum. Entonces, si nosotros planteamos el currículum desde un punto de vista contrahegemónico, la evaluación deja de tener ese rol punitivo, porque ya no estamos pensando en la evaluación en términos de calificar, para estandarizar, para saber cuáles son los que saben versus los que no que saben, sino yo redefino mi evaluación. ¿Cuánto aprendieron los estudiantes o cuánto se logró desarrollar en términos si el estudiante es capaz de hacer un análisis crítico de la realidad en la cual vive y si es capaz de generar algunas herramientas para transformar esa realidad? Entonces ahí la evaluación ya no es tan mala. Va a depender de la visión que yo tenga de la práctica pedagógica, la evaluación que yo voy a generar. Y si esa evaluación, por ejemplo, es democrática, o se generan prácticas sociales en torno a la construcción del conocimiento de forma democrática, ya estamos cambiando la racionalidad que nosotros tenemos, porque nosotros siempre pensamos en función de lo que nos construyeron como docentes. Entonces es difícil salirse de esa racionalidad del profesor aplicador del currículum. Entonces, yo creo que hay que partir por reflexionar y repensar qué tantos resistimos, qué tantos transformamos con nuestra práctica pedagógica y cuánto en realidad parece que en realidad estamos reproduciendo. Estoy como siguiendo el mismo lineamiento que yo estoy tratando de cuestionarme. Estoy como pisando un poco la cola. Entonces, hay que primero partir de ahí para poder proponer una evaluación distinta que obedezca a un proyecto político, social distinto, donde va a haber una educación en base a ese proyecto político social. Y ahí tiene como todo más coherencia para mí. Súper, gracias. Buenísimo. Una consulta, Alejandro estaba levantando la mano para anotarte después de Leandro. Ya, súper. Viene Laura. Una disculpa ahí que me salte un poquito el orden, pero se los juro que es algo súper rápido. Dime. Ya, no, una disculpa. Para preguntarle a Sebastián, esto del intelectual orgánico, ¿de qué autor dices que viene el concepto? Es rapidísimo. Gramsci. Lo anotamos por el chat. Gracias. Si una disculpa por saltarme Sí, no hay problema. No hay problema, hermano. orden. Laura, te escuchamos. Ya, como les decía, yo soy profesora de historia y actualmente tengo el ramo de historia, de educación ciudadana y el de geografía. Y me he dado cuenta que para las tres asignaturas tengo que evaluar de forma diferente, lo cual me ha hecho estar cuestionando ciertas preguntas centrales, como ¿qué estamos evaluando? ¿Para qué estamos evaluando? ¿Por qué estamos evaluando? Y mientras más lo pienso, obviamente la lógica me lleva a pensar, obviamente tengo que evaluar acorde al objetivo que estoy buscando con mis alumnos. Pero, por ejemplo, me he dado cuenta que en historia no se explica la historia como la mayoría la tiene aceptado. Me volvió a la idea del anticuario siempre.
Porque estudiar historia, para lo que se tienen como entendido como más básico del colegio, es memorizar datos. Y eso para mí no es enseñar historia. Usted no estudia historia, yo te enseño a ti qué hacer con la historia, qué puedes lograr con la historia, cómo la analizas. Pero en el otro lado, en el caso de la geografía, por ejemplo, me doy cuenta que hay objetivos que no puedo evaluar. Por ejemplo, ¿cómo evalúo el sentimiento de pertenencia en la comunidad? Eso es un tipo de evaluación que es imposible lograr de forma calificativa porque no puedo cuantificar yo cuantifico un sentimiento. Obviamente plantea al docente ciertos problemas a la hora de evaluar, lo que termina finalmente en solo ser calificación más que evaluación. Tenemos que poner una nota, pero no sabemos si realmente lo que se ha aprendido puede ser aplicable o funcional a lo que yo quiero lograr con mis alumnos. Y por otro lado, otra cosa que me hizo mucho rato dando vuelta cuando empezó esto, es el concepto del poder que estamos planteando. Obviamente, los currículums responden a ciertas necesidades que plantea un sistema. Y este sistema habla de un poder de forma asimétrica, donde el alumno tiene que prestar atención, el profesor califica al alumno, el sistema califica al profesor. Y en ese orden siempre lineal. Y mi pregunta está, ¿y dónde está el diálogo pedagógico? Yo no estoy enseñándole a un alumno, yo estoy enseñándole a 40 alumnos. 40 alumnos que están relacionándose entre ellos, que están interactuando entre ellos. La nota de ese alumno no representa solamente el aprendizaje de ese alumno. Estamos hablando de un problema que es social. El alumno está con otros compañeros y cuando sale del sistema educativo trabaja con más personas. Entonces yo decía, ya, yo puedo evaluar que este alumno se aprendió toda la materia que yo quería pasarle. Pero claro, este alumno en el recreo estuvo comentando con otros 40 alumnos y estuvo desarrollando quizás otro tipo de habilidad, capacidad de síntesis, capacidad de explicar un concepto, capacidad de ejemplificar para otras personas para que sus compañeros también lo entiendan. Entonces ya estamos desarrollando cosas que yo no puedo evaluar o no puedo calificar, mejor dicho, de forma estricta. Y lo otro que plantea es dónde está mi autonomía entonces como docente. Si yo tengo que cumplir con un currículum, rellenar con las notas que me piden, asumiendo que mis alumnos aprendieron todo eso, o sea, yo no tengo autonomía más allá, yo no podría enseñar algo distinto. Porque, por ejemplo, yo ahora estoy hablando sobre democracia y república en cuarto medio. Pero yo a lo mejor no estoy hablando directamente de esa materia, yo estoy cuestionando cómo el currículum me pide que yo pase esta materia. Y hago que ellos formen pensamiento crítico, cuestionándose por qué tienen que aprenderlo de cierta forma. Y eso ya está en contra de lo que me están pidiendo estatalmente. Pero yo tengo cierta complicidad con mis alumnos y puedo permitirme, por ejemplo, pasar por alto ciertas cosas. Porque si fuera así, tendríamos que pasar netamente lo que me están pidiendo, formar una generación que va a repetir exactamente lo que la generación anterior dijo, y se va a perpetuar un sistema, que en realidad no es lo que queremos, ¿sí? Me parece excelente, Laura, porque conecta además con lo que decía Carlita, de arrebatarse estos espacios pedagógicos, ¿cierto? Brenda, por favor. Te escuchamos. Bueno, se me ha hecho muy interesante toda la información que se está comentando, y pues ya nada más, mi participación sería aterrizar un poco las reflexiones a las que estoy llegando, sobre todo retomando la vez pasada lo que comentaba de este gesto de incomodidad, ¿no? Que nos dejan las evaluaciones y luego también cuando los maestros somos evaluados, que eso fue lo último con lo que nos quedábamos. Pero también el recordatorio que hicieron las compañeras sobre que la evaluación pues, se puede establecer a partir de los criterios que se establezcan en grupo. Yo me quedé pensando toda la semana y sobre todo a partir de la idea que también defendí de educación como, o sea, educar es educarse a través del diálogo. Entonces pensé que si estos criterios se establecen a través del consenso y se socializan con los estudiantes, sobre todo trabajo a nivel superior, y como maestra de filosofía no me puedo conformar con la idea de que se considere la evaluación como un instrumento de control. Si partimos sobre esa posible socialización que debería de darse idealmente en una formación para filósofos, o sea, sí tienen que ser socializados y entonces la evaluación se convierte en un instrumento de retroalimentación, porque a partir de los resultados que se están teniendo en realidad no me preocupa tanto
lo que está logrando el estudiante, sino también lo que estoy reflejando yo a partir de esos resultados en mi trabajo como docente. Tomando en cuenta lo que comentaba también Jimena hace rato, sobre entonces también mi relación con el otro se ve mediada por ese instrumento de evaluación que no solo me deja ver el resultado a que él llega, sino a lo que estoy llegando yo en esa participación del diálogo junto con ellos. Entonces, me parece que, partiendo de la idea que también comentaba hace rato Carlita, de las positividades del instrumento de evaluación, esta posibilidad de verlo como algo que además de valorar a mis estudiantes, me permite valorarme a mí, en función del trabajo que yo estoy realizando. Y respondiendo a la pregunta una de las preguntas que hace Armando, de quién establece los criterios para generar quién es buen maestro, quién es buen alumno, yo no creo que se trate tanto de los buenos y los malos, sino de ver cómo a partir de esos criterios que se deben idealmente fijar a través de la conversación en el grupo con el que se está trabajando, o sea, es ahí donde entonces el buen maestro es el que se reconstruye a sí mismo a partir de los resultados. Eso es todo. Buenísimo. Gracias, Brenda. Yo solo quería decir una cosita respecto a lo que han hablado y un poco también como volviendo a lo filosófico que tiene este laboratorio y cómo de alguna manera va emergiendo eso, porque todos al final, no sé, apelan un poco a la idea, y lo que veo yo es como a la idea de Cerletti, que dice, bueno, desde que la educación se volvió moderna, o desde la escuela moderna, el profesor tuvo que empezar a enseñar la filosofía como una cuestión neutra. Y aquí, sobre todo lo que ha dicho Laura, se está mostrando cómo uno se convierte en un profesor que enseña desde su filosofía. Así como, no sé, Laura decía, bueno, yo tengo una complicidad con mis estudiantes, yo les enseño lo que me pide el programa, pero hacer una especie de construcción del programa, es decir, seamos críticos con aquello que quieren que ustedes aprendan, aquello que ese poder que nosotros tanto criticamos y que tanto nos aplasta y nos oprime a través de la educación en Chile, bueno, aprendamos y utilicemos, en el fondo, utilicemos en función de nosotros mismos, de nuestro poder, ese dispositivo que es de control y un dispositivo político que es el currículum, la evaluación, etc. Entonces, me parecía súper interesante ver cómo nosotros nos apropiamos, en el fondo, de una filosofía, porque si no, en el fondo, de un discurso filosófico. Más allá de la asignatura, dices tú. Claro, más allá de la asignatura. O sea, lo que ha dicho Sebastián Godoy, él es profe de biología y él está apropiado de un discurso filosófico. Es decir, yo no sé qué más, creo que Carlos también, no sé si es profe de filosofía, pero se preguntaba, bueno, ¿qué evaluamos los profes críticos? ¿Qué evaluamos los profes críticos? Entonces ya es una apropiación de un discurso, cosa que me parece extraordinario, porque en general las ciencias de la educación en Chile han borrado los discursos filosóficos para neutralizar y hablar de una objetividad educativa, como a través de las técnicas o la tecnología educativa, evaluación sin política, didáctica sin política, currículum sin política, una especie de neutralidad que es totalmente funcional al sistema de educación de mercado que tenemos en Chile. Algo neutral. Entonces me parece que apropiarse de un discurso filosófico es profundamente político, porque yo me adueño de un discurso y eso me hace poderoso frente a mis estudiantes, independientemente del discurso que sea, ¿sí? De hecho, el mismo Cerletti habla y esto es particularmente de filosofía, y con esto termino, cómo es importante que el profesor de filosofía enseñe los contenidos que tenga que enseñar, pero desde su visión de filosofía. Eso no quiere decir que le vaya a enseñar al estudiante solo su visión o su discurso filosófico que él más
al cual él suscribe, sino que es en el fondo como un ejemplo, es como una práctica filosófica el enseñar. Yo enseño desde mi práctica, desde lo que yo pienso. Y ahí, bueno, es interesante vernos como profesores pensantes con un discurso particular y que es uno más de todos los que están en la sala. Y por último, a propósito de lo que decía Laura Ruiz, porque tenemos dos Laura, se me olvidó, no importa. Gracias. Se me olvidó porque los vi el nombre. Leandro. Sí. Gracias. Leandro y Augusto después. Leandro, Alejandro y Augusto. Ah, chuta. Ya, me voy a tomar el tiempo para no pasarme. Ya, mira, yo tengo anotado hartas cosas, tengo así como un caos aquí en el cuaderno, pero me parece interesante como plantear dos líneas. Por una parte como lo que hay o lo que está dado, lo que está impuesto, y por otro lado lo que nosotros queremos, que son cosas distintas, porque lo que hay, lo que está dado y lo que está impuesto es lo que generalmente no queremos, o eso es lo que logro ver por lo menos en este espacio. Entonces dentro de eso, de lo que hay una serie como de elementos que creo que hay que desechar de una y rechazarlo, eliminarlo, bloquearlo, lo que sea. Y dentro de eso tengo como así como una especie como de campo semántico que es como propio del capitalismo, ¿cierto? Que es como la idea de la acreditación, por ejemplo, el dar cuenta, ese accountability del que se habla cuando uno tiene que llegar como a presentar que frente como a una especie de jurado que lo que está haciendo está funcionando bien, es legitimar y validar, certificar, etcétera. ¿Ya? Entonces, frente a esto, frente a esta serie como de significado dentro de este campo semántico, creo que el que hay que disputar realmente, el que más me interesa al menos disputar a mí es la idea de la objetivación. Creo que esa relación subjetividad y objetividad es súper importante y yo creo que por ahí al menos me interesa a mí rescatar un poco la idea de la evaluación. Desde mi perspectiva, lo importante, por ejemplo, desde la experiencia como profe, como evaluador, lo que yo como intento hacer cuando evalúo es como afirmar al estudiante, darle como una confianza que el saber es posible y que él puede saber. Creo que una de las cosas que yo intento, al menos a la hora de evaluar, es hacer en el estudiante, ¿cierto?, esa creencia o esa certeza que él puede llegar a saber algo o aprender. Creo que más que dar cuenta a alguien, ¿cierto?, es como ayudar al estudiante, contribuir al estudiante, ¿cierto?, en esa autoconciencia o en esa conciencia de su propio saber. Creo que por lo menos eso es lo que intento hacer. Y creo que de alguna manera, cuando los estudiantes como que ven eso, como esa preocupación de una, como más que por la institucionalidad de la escuela, sino por el otro, por él mismo, por el saber del, creo que es cuando el estudiante empieza como a darle sentido a este proceso. Porque cuando uno está dentro de esta cárcel que representa un poco la institucionalidad, el estudiante se da cuenta que uno está como atrapado en eso. Pero también puede darse cuenta, ¿cierto?, cuando uno trata de salir de esa especie de cárcel en la que uno convive, ¿cierto?, cuando está dentro del sistema educativo en el que estamos la mayoría inmersos, ¿cierto? Entonces, por lo menos, lo que yo trato de hacer es como generar ese vínculo, y en ese vínculo desarrollar la evaluación, a partir del vínculo de la subjetividad del estudiante, junto con él, junto con ella, construir esa objetividad. Creo que por ahí un poco va lo que yo he intentado hacer en mis prácticas. Súper, Leo, súper, porque además conecta con lo que mencionaban en un comienzo de la responsabilidad que tenemos los y las docentes en el énfasis que hacemos durante el proceso de evaluación, ¿cierto? Si va en el proceso justamente, si ven la nota, en qué va. Y eso de evaluar a partir del vínculo, creo que tiene mucho sentido. Augusto, por favor. Parece que
Perdón. Antes hay alguien. Alejandro, sí, perdón. Alejandro. A ver, vamos a subirle el audio. Ahí ¿Ahora se sí lo me di. escuchan? Sí. Ahora sí. Oye, parece que no quieren que hable. Estoy hace rato adelantándolo. Bueno, pucha, son varias cosas. Aquí tengo anotado varias cosas que han salido en esta segunda reflexión con respecto a la evaluación. Mira, yo iba a comenzar hablando un poquito de lo que estaba recién diciendo Leandro, con respecto al concepto de conciencia. Me parece bastante interesante cómo se puede construir todo esto que él hablaba de la objetividad a partir justamente del desarrollo de la conciencia del estudiante. Ustedes saben, un colega adelante hablaba de la reflexión profunda que tenemos que hacer a lo mejor a priori a lo que estamos hablando nosotros con respecto a la evaluación, que tiene que ver todo con el concepto del sistema político en el que estamos encerrados, o no sé cómo decirlo, enjaulados, que tiene que ver con este modelo neoliberal, este modelo de mercado, que lamentablemente nosotros nos piden hacer un paquete de alumnos y ese lanzarlo a la vida y que se desarrolle plenamente de acuerdo a las necesidades y al contexto en el que está. Pero yo creo que nosotros estamos llamados también a hacer un cierto quiebre justamente a esta fábrica de personas que estamos de alguna manera siendo, de alguna manera estamos haciendo nosotros, desde la política dura en este caso. ¿No? Yo soy partidario de que a veces la línea de la cajita que va, la maquinita de la empresa, uno la puede quebrar o parar para hacerle ciertas modificaciones y salga al mundo de una forma distinta. Y yo ahí ligo un poco con lo que habla Leandro con respecto a la formación de la conciencia. Yo lo comentaba la semana pasada, incluso les puse un par de ejemplos con respecto al tema de la conciencia, no solamente del docente, sino también del estudiante y del estudiante con su par. ¿Ya? Eso también es importante señalarlo. Bueno, también hablaban, no sé si sigo la idea o no, con respecto a la educación transversal, a la evaluación transversal. Muchas veces nos quedamos solamente con lo calificativo, con el instrumento, pero también hay un fondo con respecto a la evaluación transversal. Yo creo que la evaluación transversal también aporta de alguna manera a ese quiebre que nosotros queremos hacer en el estudiante, en nuestra realidad, en nuestro entorno. Yo sé que es difícil educar con todo este fondo del ministerio, con el currículum que nos pesa en los hombros, pero nosotros podemos hacer el quiebre, nosotros podemos hacer lo que lo que en España se llama un poquito también meta-evaluación, que es justamente criticar y evaluar y comprender, hacer reflexión en la evaluación misma. Es bastante interesante un poquito aportar de eso, pero yo creo, y en síntesis, volviendo al tema de la conciencia, que somos capaces los profesores realmente de formar en la conciencia. Yo creo que o seguimos que esta cadena de la fábrica siga hasta que la cajita llegue al final y se despache. O sea, somos potencia de alguna manera para poder hacer el quiebre con el estudiante, o no lo somos. Yo creo que ahí nosotros también tenemos una visión bastante importante a la hora de educar, y justamente la evaluación nos permite un poco generar ese espacio de reflexión en la conciencia, en el otro, en la cooperación con el otro, en el entendimiento del otro. No solamente yo, docente, hacia el alumnado, sino también el alumnado hacia mí, o también horizontalmente entre los pares. Yo por lo menos he tenido buena experiencia con el uso de la reflexión a la hora de hacer evaluaciones, especialmente con los terceros medios, que ellos están ahí en una transición de qué van a hacer en la vida o no, y la reflexión en base a la conciencia y a la crítica en función a las evaluaciones que ellos mismos van teniendo, por lo menos en mi caso hasta el año pasado, bueno, ha dado resultados. Y espero seguir trabajando así, porque los chiquillos igual hacen ese quiebre justamente cuando llegan y logran reflexionar en cuanto a lo que aprendieron, en cuanto a lo que entendieron, en cuanto al formato en el cual ellos se están enfrentando justamente a una evaluación de contenido, de materia, como quieran llamar. Eso, yo quería aportar un poquito de eso al tema de la conciencia, que me llamó mucho la atención, y yo sé que estamos con los tiempos bastante acotados, así que eso. Gracias, Alejandro. Alejandro, viene Augusto y viene Seba. Y cerramos las palabras, ¿no? Sí, porque ya nos quedan 6 minutos. Nos queda poquitito, así que les quería pedir que igual, no sé si alguien más quiere levantar la manito para anotarlo así brevemente. Tenemos a Laura, la vamos a dejar anotada al tiro.
y pedirles que se refieran igual, así como a modo de cierre, me gustaría si pudieran mencionar esto en esta línea que decía Leandro. Creo que tenemos un diagnóstico como súper claro de lo que hay, ¿cierto? De lo impuesto, pero que pudieran referirse en este cierre también a lo que queremos, así como para darnos cuenta igual de lo que ha significado esta reflexión en cada una de ustedes. Augusto, por favor. Sí. Yo creo que hay un vaso medio lleno y otro medio vacío. Nosotros, los profes de filosofía, lo vivimos habitualmente. En nuestra asignatura tengo la impresión que hay un mayor grado de libertad para hacer emprendimientos pedagógicos, por decirlo de alguna manera. Y en el caso especial de la evaluación, también. Fíjate que en pedagogía el mundo ha avanzado muy poco en los últimos 200 años. O sea, hay estudios que muestran que nosotros los profesores, incluso los que nos creemos más chorizos, tendemos a evaluar igual como nos evaluaron a nosotros. Reproducimos la misma prueba, el mismo cuestionario. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que está muy bien, creo que sentirse a la vanguardia y con una misión importante de desarrollo intelectual y ético que puede promover la filosofía, pero también asentado en la realidad. La mayoría de los profes tengo la impresión de que no están en esa parada, incluso los de filosofía. Creemos que los profes son nuestros colegas que son críticos y que tienen potentes planteamientos. No es tanto así. Pero bien, vaso medio lleno. Si necesitamos evaluar, parece que sí. Por último, porque en la escuela, en el 98% de la escuela, te piden algún tipo de evaluación. Entonces la pregunta obvia es, ¿cómo evaluamos? ¿Ah? Ya que tenemos este poder, como dicen en las películas, a mayor poder, mayor responsabilidad. Entonces busquemos, y por eso me encanta este espacio, que en conjunto estamos buscando un cómo evaluar. Y particularmente a los que somos profes de filosofía, cómo evaluar en filosofía, que es un desafío extraordinario. Lo último, me han gustado muchas cosas de las que aquí se han planteado, ideas y autores. Me quedo con lo que dijo Jimena solamente, ¿no es cierto? Cuando citó a María Luisa Domínguez, creo que la coevaluación es una tarea pendiente. Se trabaja muy poco y creo que tiene una gran potencia la coevaluación. Y por cierto, lo dijeron varias personas, Carlita también, el proceso. Nos cuesta la mirada de proceso. Estamos muy compartimentados, evaluación 1, pasamos a la 2, a la 3 y nos olvidamos de todo lo que pasó atrás. Ojo con el proceso. Y me encantó lo que mencionaba Leandro, esto de generar con la evaluación, con el estudiante una conciencia de su propio saber, me parece maravilloso. Y creo que es un tema que al que hay que darle más vuelo y prestarle más alas. Yo creo que este tema de la evaluación es muy central en la educación, tenemos muchos vacíos, y yo creo que la Reprofich está dando un paso importante a generar un espacio como un seminario, un taller más amplio, donde estos temas se toquen, y por supuesto con la ayuda de colegas de otras asignaturas y de otros países. Yo creo que este es el germen de algo potente y hermoso. Así que muchas gracias a las organizadoras y a los participantes. Gracias a usted, compañero, que también es parte de esta organización. Laura, por favor. No quería meterme en este tema, pero bueno, como que se fue llevando y justo se está cerrando esto. Quería mencionar el tema de que habla Rancière, el maestro emancipador, enseñar al alumno a saber trabajar, a que el docente se pare desde el lugar de maestro ignorante y que puede enseñar a pensar hasta las últimas consecuencias. Y ayudar a pensar permite al estudiante pensar por sí mismo, y esta emancipación intelectual es la base de la formación del ciudadano, que más allá de los contenidos programáticos, estamos formando ciudadanos y necesitamos que sean reflexivos y críticos. Ese aporte no quería irme de la evaluación, pero bueno, terminó tocando ese tema. Maravilloso, Laura. Muchísimas gracias. Seba. Ya, bueno,
me gustó la intervención de Leandro en el sentido de que yo estoy de acuerdo con que existe una relación también, se quiere una relación afectiva con el saber. De hecho, existe, o se está estudiando ahora los sentimientos epistémicos, mis sentimientos en relación con lo que yo aprendo. Y hay varios tipos de sentimientos, el sentimiento de correctitud, el sentimiento de error, el sentimiento de entendimiento, etc. Pero esos sentimientos que se generan con el saber de parte de los estudiantes tiene que ver con cómo los docentes nos hacemos cargo del sentido del aprendizaje. Por ahí leía una frase que decía que no existe una crisis de aprendizaje, que los estudiantes aprenden, sino que existe una crisis del sentido del aprendizaje. Porque si los estudiantes siguen, claro, esta racionalidad de aprender para filtrarla en una prueba, para poder acceder a cosas, que es la racionalidad, ¿cierto?, productivista, mercantilista, claramente tiene poco sentido en contextos donde eso no sucede. En poblaciones donde nadie es universitario, donde nadie accede a ese tipo de cosas, entonces ahí hay que poner el acento. Y yo creo que nosotros tenemos un deber como docentes que no hemos logrado, creo que nunca, del poder luchar por construir un currículum. Porque en el currículum, tanto en términos de lo oculto y en términos de lo explícito, se juega un sistema de educación que haga sentido a los grupos que, vuelvo a repetir, históricamente oprimidos. Entonces, es una lucha que hay que dar. Y por ejemplo, para poder dar una pequeña lucha, por ejemplo, el que nosotros podamos elegir, por ejemplo, el director. ¿Por qué el director tiene que ser alguien que sea designado por el municipio, por el sostenedor? ¿Por qué no puede ser elegido de nosotros mismos, que nosotros consideramos que va a ser una persona que va a poder administrar la escuela, va a poder gestionarla de forma democrática, va a permitir que los profesores se coordinen, ¿cierto?, trabajen de forma contextualizada, de forma interdisciplinaria, también es una cuestión que tampoco se desarrolla. Entonces, son varias cosas, pero mientras no nos unamos y pensemos la educación desde un sentido del currículum, es muy poquito lo que se va a hacer, y creo que solamente van a generarse como cuestiones más bien aisladas. Me encanta lo que dice Sebastián, porque además va con esta concepción que se posó durante la conversación, ¿cierto? Que es imposible que esto a un nivel mayor sea solo tarea de una disciplina también. Y este es un momento súper potente para pensar otros modos de trabajo, sobre todo entre disciplinas. Eso. Compañeras, no sé si yo quería agregar algo. Yo tengo algunas Rocío, cosas. Sí, dígame. Rocío, sí, yo a propósito de lo que tú mencionabas y lo que mencionaba Sebastián también, a mí me parece que la única forma, o sea, yo lo estoy pensando desde la pregunta que planteé delante, como cómo dejar de negativizar en el fondo la evaluación, la única forma en la cual yo me reconcilio personalmente es cuando hago un trabajo, o me permito hacer un trabajo con las otras disciplinas, con los otros saberes, ¿cachai? Como en el fondo es la única posibilidad de decir, otras formas de evaluación son posibles, y la relación y la comunidad dentro de la escuela se tiene que dar entre los saberes para poder reconciliarse también con estas tensiones que se producen dentro de la escuela. Eso. No, excelente, porque además lo que mencionaba el Seba decía, claro, que la educación como que contiene una promesa, ¿cierto? Como, ¿promesa de qué? Es la pregunta. ¿Caro? Sí, yo quería decir lo que se me olvidó, que iba a decir, y unirlo con lo que dijo Laura. De hecho, se lo iba a decir por chat y lo borré, porque no alcancé. Laura Peña. Y que claro, cuando Laura Peña hizo referencia a la evaluación progresiva esta de inglés, me recordé de la idea de Rancière y de Jacotot, que es en el fondo, que Jacotot decía, bueno, la apuesta es que el analfabeto, el padre analfabeto pobre, le enseñe a su hijo a leer. ¿Cómo es posible? Y ahí está el maestro ignorante. ¿Cómo es posible? Bueno, mostrándole que si puede unir 2 letras, después 3 letras, después 2 palabras, 3 palabras, es decir, etcétera, las oraciones, puede aprender cualquier cosa. Y ahí el rol de nosotros los profesores simplemente es Rancière lo dice en otro texto que se llama Nosotros sí somos críticos, es como incondicional, que es súper bonito, es como un libro abierto, es decir, somos como un libro abierto que el estudiante podría como hojear, y nosotros estamos ahí como disponibles para los estudiantes. Ahora, en Rancière la evaluación es
casi, o sea, no es valorada, ni siquiera la escuela sería un lugar que posibilite una emancipación. Pero sí es interesante como ver, y aquí me paso lo que decía la otra Laura, y también lo que dijo ahora último, creo que Sebastián, no estoy segura, ¿dónde está la democracia y el diálogo progresivo? ¿Sí? O sea, ¿dónde la evaluación, como nosotros, yo insisto, no es que no quiera que hagamos evaluación, simplemente es para pensar en la evaluación como un dispositivo. ¿Dónde hay un instante democrático en una sala de clases? Si hay alguien, por buena onda que sea, por los objetivos los mejores que tenga, que quiera evaluar, que quiera ver, si hay alguien que sabe que lo que tú aprendiste está bien o mal, y no solo eso, sino que si aprendiste o no aprendiste, y qué cosa. Entonces, ahí, aunque sea la evaluación más buena onda del mundo, digamos, una evaluación justa, progresista, que evalúa contenidos democráticos, críticos, etc., igual hay una posición jerárquica, porque hay alguien que es dueño del saber. Y ahí es donde Rancière es interesante para esa lectura. Ahora, yo creo que la evaluación, y espero y apuesto que la evaluación sea un dispositivo que permita desarmar de alguna manera esa relación jerárquica y de autoridad. Como decía Augusto, bueno, coevaluación, o como decía la Jime, que es súper interesante, entender que la sala de clase puede ser como una comunidad de trabajo y de aprendizaje donde el profesor es uno más, etcétera. Bueno, pueden haber muchos elementos. Entonces, bueno, simplemente un poco mi sugerencia, o no sé, es como ir pensando también qué elementos, qué dispositivos hay en una escuela neoliberal que impiden, como identificar que impiden que nosotros logremos instancias democráticas, pero instancias democráticas que nos permitan erradicar prácticas de exclusión. Por ejemplo, la evaluación es una práctica, ¿sí?, que nos permitan erradicar ese tipo de práctica. Yo creo que la evaluación hoy día, como la consideramos, no estimula, digamos, no propicia un lugar o un momento democrático. Eso solo quería decir. Quizás sería un buen tema para la próxima semana, no lo sé. Sí, yo creo que sería bastante bueno profundizar como los dispositivos neoliberales, ¿cierto? Así tenemos una línea de continuación de este tema, y aparte podemos incorporar otros análisis. Estaría buenísimo. Bueno, yo también sí me quedo con lo que mencionaban todos. Yo creo que igual se han dado hartas luces en estas dos sesiones sobre lo que queremos, ¿cierto? Una educación que trate de romper con los valores y las lógicas de la educación neoliberal que tenemos impuesta, que apunte ojalá hacia lo cooperativo, hacia lo colectivo, que sea más crítica, que no se relacione de modo jerárquico con el saber, interdisciplinaria. Y yo creo que un modo importante de lograr lo que decía Caro igual es lo que mencionaba Leandro, este tema de evaluar a partir del vínculo con el estudiante. Creo que es otro enfoque que no es necesariamente el mismo que la mirada disciplinaria, ¿cierto? Ahora, si creemos, por supuesto, tenemos este problema, si creemos que la educación puede ser, me voy a pegar un salto, puede ser meramente reproductiva, porque, no sé, yo tengo mis dudas, las voy a dejar ahí para el otro laboratorio, porque en realidad, tal como decía Armando en un momento, cuando uno enseña, no solo uno enseña desde la filosofía, ¿cierto? Como mencionabas tú, Caro, en un momento, sino que además los estudiantes interpretan ese saber. Entonces yo tengo mis dudas si la educación puede ser meramente reproductiva, así como al modo, como lo pensamos, como algo abstracto y que los estudiantes en realidad van a reproducir nomás. Y yo creo que está buena esta instancia porque justamente podemos poner en evidencia eso que estamos enseñando por debajo, en la forma o como sea. Eso nada más quería mencionar. No sé si alguna de mis compañeras tiene algo más que agregar antes del cierre. ¿Les parece esa temática? Lo pueden señalar con la manito
que está bajo el chat, si les parece buena idea lo que proponía Caro, sobre cuál era dispositivo ideológico en la escuela neoliberal, ¿cierto? Como tema para el próximo laboratorio. O hagan así. O hagan así. O así como el ser. Excelente. Entonces vamos a ver ahí qué dejamos de información para problematizar. Y muchas gracias nuevamente. Yo quiero a todos. un aviso pequeño para Alejandro, que pensó que no le dábamos la mano. Alejandro, y para Augusto, tarea para la próxima semana, o cuando nos juntemos, aprender a levantar la mano desde Zoom, porque si no se nos pasan. Ay, no te escucho, espérate. Alejandro, no te, espérame. Espera, le voy a dar el audio. Oye, pero sí lo hice. Puse la manito 2 veces. Ah, sí, yo no te vi. Sí, 2 veces, de hecho 2 veces. Somos 2 las que estamos... Eso no, Ya, eso bueno, no sé, por favor. vale. Eso que no salga, por favor. Oye, ¿puedo decir algo cortito? 30 segundos. Sí, dale. Oye, quería hacer, mira, mañana tengo una reunión importante en mi colegio, y el próximo lunes les tengo una propuesta. No les quiero adelantar mucho, es una idea que nació acá del Departamento de Filosofía, que tiene que ver con un encuentro o un congreso para profesores de filosofía acá en Colchagua. Así que... ¡Qué buenísimo! Así que, bueno, el colegio sería anfitrión y bueno, ahí, pero déjenme hilar la idea y les tengo más novedades la próxima semana. Alejandro, me da el pie también para preguntar, no sé si alguien de quienes están acá tiene otro espacio o una invitación que quiera hacer. ¿Algunas mira, que quieran pasar? Pero aprovechando, es eso, la idea es poder hacer un encuentro, no sé si llamarle congreso, pero hacer un encuentro de profesores, no profesores universitarios, sino profesores de colegio de filosofía en este caso. Hacer un encuentro en Colchagua. Bueno, acá nos vamos a atender con harto cariño, pero la idea es poder hacer un encuentro bastante significativo y poder recopilar un poco de todo esto. Bueno, así que dejo la idea, mira, yo mañana tengo una reunión, así que si me vaya con el jefe, le damos. Ya, así que sería un gusto tenerlas acá. Ah, bueno, ahí lo arreglaremos. Gracias. Eso. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿No? ¿Algún aviso, algún dato, no? ¿Leo? ¿Leo? No, se fue. Ah, sí. Ahí está. No, ahí está. Sí. No sé si preparaste o sea, al comienzo dijiste algo sobre lo del miércoles. Claro, mencioné que había habido, pero no anuncié que iba a haber. Este miércoles en el Departamento de Educación estamos nosotros trabajando ahí y se invitó un representante del Colegio de Profesores y una profesora también que van a hacer ahí una conversación sobre el tema de salud y educación. Entonces, para que estén el miércoles a las 8 ahí atentos a esa actividad. Súper, va a ser anunciada por... invitadas. Genial. Bacán, gracias. Avisada por la página del Departamento de Educación Comunal Valparaíso, ¿cierto? Eso, muchísimas gracias a todos, a todas. Recuerden que está la invitación abierta a escribir a nuestro blog Metástasis, ya para quienes no han escrito aún, por favor háganlo. Un saludo a Nicolás que está ahí debajo. Lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. El próximo lunes entonces. Chao. Gracias. O que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados?